Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor amado. Amén. Gloria a Dios Padre amado. Tú eres bueno, tu palabra es santa, tu palabra es más dulce que la miel. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos estado viendo injusticias en todas partes y muchos se preguntan, ¿esta es la manera que tenemos que vivir? Se parece que la injusticia está siendo exaltada más que la justicia. Y muchos están ansiosos, frustrados con lo que están viendo. Hermanos y hermanas, no dejes que su corazón se atemorice. No dejes de lo que está viendo le haga perder su fe y su confianza en Dios. El camino del reino es justicia. Y justicia es el camino de las bendiciones. Usted de pronto dice, veo algo diferente, pero yo te digo, afírmate en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios que nos sostiene. La palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios es verdad. Y esa es la que seguimos nosotros. Ahí es que nosotros creemos. Y ahí es que nosotros lo fortalecemos. Amén. Miremos la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33. Amén. Y esta escritura es muy importante para mí porque el Espíritu del Señor me la dio como promesa para que viviera en esa escritura. Amén. No solo yo, sino mi familia. Siga conmigo en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Aleluya. Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Amén. Gloria al Señor. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a su palabra. No hay otro camino para el creyente. Amén. Es un solo camino, es el camino de la justicia, que es el camino de Dios. Amén. El camino de la verdad, el camino de la justicia, camino de la fe. Y nos dice aquí la palabra, busca más bien el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Aleluya. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. No importa lo que estás mirando alrededor tuyo, lo que está sucediendo. ¿Sí? Se parece que la justicia fuera más exaltada. Con todo lo que vemos, los rumores que vemos, las noticias. Pero tú perteneces al reino de Dios. Y el reino de Dios sigue establecido en justicia. Y ese es el camino para nosotros como creyentes. Caminar en la justicia. Amén. Aleluya. Miremos otras escrituras. Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 1, y vamos a leer completo el Salmo 1. Amén. Y nos dice la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 1 de Salmos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, o los injustos, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Aquí podemos ver, amados hermanos, Dios solo bendice a los justos y sus obras de justicia. Amén. ¿No te trae eso algo de paz en tu corazón? De que el camino del reino es justicia. Y Dios bendice al justo y sus obras de justicia. Amén. Aleluya. Dice, no envidie, dice también la palabra, que no envidie al injusto o al malo cuando prospera. Amén. Tú sigue mirando a Dios, sigue mirando su palabra, sigue creyendo en Él, sigue caminando en justicia. Amén. Recuerde, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero también tenemos que practicar justicia. No solo saber, es una verdad, hermano, pero tenemos que caminar en esa justicia que somos. Amén. De acuerdo a 2 Corintios 5:21. Amén. Camina en justicia. Mire la palabra de Dios, lo que nos dice
la palabra de Dios para aquellos que caminan en justicia. Miremos en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 9. Vamos a leer una porción para que veamos esta palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La fe viene por oír y oír o escuchar la palabra de Dios. Amén. Así llega la fe. Así la fe se establece en tu vida. Escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. Aleluya. No sabéis, pero nosotros sabemos. Amén. Nosotros sabemos porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Y el Señor nos está recordando a través de su palabra que es a través de la justicia que se establece el reino de Dios en nuestra vida, a través de nuestra vida, alrededor de nosotros. Amén. Y estamos nosotros aquí para establecer el reino de Dios, no solo en nuestras vidas, sino alrededor de nosotros, y expandir el reino de Dios y a través de justicia. Amén. Aleluya. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. A algunas personas les gusta oír la palabra arrepentimiento, pero si tú has cometido actos de injusticia, tienes que arrepentirte. Amén. De eso se trata, hermano. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios. Amén. Más adelante vamos a ver. Entonces, si cometemos actos de injusticia, tenemos que arrepentir. Está en la palabra de Dios y tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Si somos creyentes, si estamos caminando una comunión con Él, estamos caminando del Espíritu, estamos viviendo en el Espíritu, estamos escuchando el Espíritu Santo. Amén. Y Él nos está guiando en justicia y en verdad. Amén. Entonces podemos ver en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: toda injusticia es pecado. Está viendo, esta porción no habla claro de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano. Esto no es opinión de hombres. Sabemos que toda escritura fue inspirada por Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Toda injusticia es pecado. ¿Qué sucede con el pecado? Si cometemos un pecado o una obra de injusticia, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Amén. Confesar nuestro pecado, arrepentirnos para que nuestro Padre Celestial nos perdone. Amén. Y seguir para adelante. Amén. Porque aquí estamos para establecer el reino de Dios y para que el enemigo no tenga nada en nosotros. Amén. Aleluya. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia. Amén. Aleluya. Ahí nos dan unos ejemplos, pero hay muchas cosas que nosotros sabemos que son injustas y es pecado. Amén. Está claro. Podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos adulterar las palabras de Dios. Amén. Aleluya. Aquí sigamos en Primera de Juan. Vamos al capítulo 1 en Primera de Juan. Miremos el versículo 9. Gloria al Señor. Vimos en el versículo, la escritura pasada, en el versículo pasado en Primera de Juan, capítulo 5. Toda injusticia es pecado. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no lo limpiamos nosotros mismos. Él nos limpia de toda maldad. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados, confesar nuestra injusticia, si cometimos alguna. Amén. Y Él es fiel. Él nos perdona, no solamente nos perdona, que nos limpia. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Sigamos con la palabra de Dios en Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7. ¿Ven? Gloria a Dios. Juan capítulo 7. Comencemos en el versículo 16 y leamos hasta el 18. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Queridos hermanos, amigos, aleluya. Jesús es nuestro ejemplo. A Él tenemos que seguir. Si Jesús representó a nuestro Padre Celestial en justicia, nosotros
tenemos la obligación de representarlo a Él en justicia. Amén. Y traerle gloria. Amén. ¿Te acuerdas que aquí estamos viviendo en esta tierra para la gloria de Dios? Amén. Para traerle gloria. Ya no vivimos para nosotros, pero vivimos para Él. Amén. Gloria a Dios en justicia. Jeremías capítulo 22. Aleluya. Amén. Jeremías 22, versículo 13. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad. Aleluya. Amén, amén. La palabra de Dios. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia. Es importante. Todo lo que edifiquemos tiene que ser en justicia. Si estamos haciendo la obra de Dios en justicia. Amén. Dios nos bendice injusticia. Amén, hermanos. Dios nos bendice injusticia. No podemos creer y decir, oh, estoy haciendo la obra de Dios. Estoy representando a Dios, estoy representando a nuestro Señor Jesús y haciendo las cosas en injusticia o practicando injusticia. No podemos engañarnos ni dejarnos engañar. Amén. Aleluya. Recordemos de que Dios solo bendice la justicia. Lo que está hecho en justicia, porque eres su marca, porque es Él, es su naturaleza. Amén. Miremos en Salmos 11, el libro de Salmos, en el capítulo 11. Nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Salmos 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Oh, qué bendición, hermano. ¿Tú quieres una comunión íntima con Dios? Yo sé que sí. Ama la justicia como Él la ama. Amén. Dice que Él mira su rostro. Hay una comunión cercana con el hombre y la mujer que ama la justicia como Dios la ama, hermano. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Una comunión con nosotros. Amén. Y a través de la justicia, de que podemos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús. Porque nos dice bien claro la palabra de Dios. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Oh, oh, gloria al Señor. Aleluya. Sigamos en el libro de Salmos. Ahora vamos al capítulo 106, el versículo 3. Aleluya. Capítulo 106, versículo 3. Y nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Amén. O sea, esta palabra que nos dice aquí, dichoso, quiere decir bendecido. Amén. Aleluya. Los que hacen justicia, ¿cuándo? A todo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Es bendecido el que hace justicia en todo tiempo. Dichoso. Podemos decir gozoso. Bendecido el que hace justicia a todo tiempo. Qué bendición, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, miremos el versículo 13 y 14, hermanos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces aquí dice, cuando nos habla la palabra aquí, padecer, o padecer, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de persecuciones, maltrato, lo que sea, por causa de que tú camines en justicia. Amén. Dice, ya estás bendecido. Amén. Eres bendecido, eres bendecida. Amén. Si en este momento estás sufriendo por causa de la justicia, por causa de servirle al Señor, por causa de que tú quieres agradar a Dios con tu vida, por causa de que tú quieres que Dios se manifieste en tu vida para hacer de bendición a los demás. Dice la palabra que sos bienaventurado, sea bendecido. Amén. Entonces podemos ver claro, hermanos, que la justicia causa bendición en la vida de la persona que está caminando en ella. Amén. Tú quieres ser de bendición, tú quieres ser bendecido para ser de bendición a los demás. Y la justicia causa que tú seas bendecido para hacer bendición. Y de pronto va a haber reproche de otro de la manera que tú has elegido caminar en justicia. Vas a tener persecución.
Y a veces las persecuciones vienen de las personas que uno menos se las espera. Pero está bien. Tú estás agradando a Dios y eso es lo que Dios te ha mandado. A ti camine en justicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No todos quieren caminar en justicia. Amén. Pero quieren las bendiciones de Dios. Y hay un precio que pagar. Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Él fue a la cruz. Pero hay un precio que hay que pagar, caminar con Él, negarnos a nosotros mismos. Amén. Aleluya. Y he escuchado muchas personas que me dicen, pero hermano, hay tanta injusticia en el trabajo, en donde va hoy. Y es difícil caminar en justicia porque hay presión, hay persecución, lo miran más, te dicen. Pero eso no importa, eres bendecido. Tú puedes ver el rostro de Dios. Tú puedes estar en gozo porque estás haciendo la voluntad de Dios. Tú puedes andar con gozo porque Cristo se glorificará y se manifestará en tu vida para ser de bendición en los demás. Porque tú decidiste de caminar en justicia. Amén. No solo saber que era la justicia de Dios en Cristo Jesús, no caminar en ella, practicarla. Amén. Gloria al Señor. Sigamos con otra escritura en 1 Juan, en el capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3. Nos dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 3. Aleluya. Gloria al Señor. Si puedes conmigo, vayamos al versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Aleluya. Mira la advertencia que se nos da aquí en la palabra de Dios. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Déjame decirte de nuevo, no importa lo que otros demás digan. No importa cómo otros se pareciera que prosperaran causando injusticia o practicando injusticia. Tú obedeces lo que dice la palabra de Dios. Camina en justicia. Camina en justicia. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dice que nadie te engañe, que nadie os engañe. Escucha muy bien y medita en este versículo en 1 Juan 3:7. Que nadie os engañe. Está bien claro. Que nadie os engañe. Está firme en la verdad. Amén. Que nadie os engañe. Esta es la palabra de Dios. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Gloria a Dios. Sigamos aquí en 1 Juan capítulo 3. Pasemos al versículo 10. Amén. Y dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hacemos justicia y caminamos en amor. Amén. Recuerda que Jesús dice que amemos a nuestro prójimo. De la manera que el mundo sabe que eres mis discípulos y se aman unos a otros. Amén. Y ponen el mismo versículo, justicia con amor. Hijos de Dios. La diferencia entre el Hijo de Dios. Amén. Que se vea esa diferencia que somos hijos de Dios, caminando en justicia, haciendo las cosas como Dios manda. Amén. Haciendo su voluntad, cediendo nuestra vida a Él. Amén. Cediendo, obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra. Aleluya. Trayéndole gloria. Amén. Aleluya. Los hijos y las hijas de Dios hacen justicia. Aleluya. Mi hermano y hermana, la palabra de Dios nos dice el 2 Corintios 5:21. Vamos allá para que la leamos, hermano, y que no haya ninguna confusión. Amén. En 2 Corintios, lo dije, pero quiero que lo miremos en la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces está bien claro, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces no solo fuimos hechos la justicia de Dios en Él, amén, pero debemos hacer justicia. Lo vimos a través de la palabra de Dios. Lo pudimos ver bien claro, sin ninguna duda. Amén. Que debemos practicar, que debemos hacer justicia. Amén. Somos hijos de Dios y ahí se ve la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. Practicar justicia, hermano y hermana. Vivir para aquel que nos compró con su propia sangre.
Quiero dejarlo con esta escritura, hermano, para que mediten. Amén. Ahí, en la privacidad de su casa, donde esté, donde vaya a ir. Y a través de toda esta semana, meditar en la palabra de Dios. Saber lo que dice la palabra de Dios. A veces muchas personas me dicen, que tal persona dijo esto. Y yo les respondo, ¿y qué dice la palabra de Dios? Amén. Porque es importante que tú sepas la palabra de Dios. Que no siempre esté hablando de lo que dijo otra persona. No importa quién sea. Y tú tienes el Espíritu Santo también. Amén. Y Él te ayuda a entender. Porque es nuestro ayudador, es nuestro mentor. Amén. Voy a dejar con 1 Juan capítulo 3, versículo 7. Quiero que medite muy bien en todo lo que has escuchado hoy, lo que hemos leído hoy. Quiero que medite profundamente. En 1 Juan capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, nadie os engañe. Nadie. Amén. Aleluya. Que hace justicia. Es hijo de Dios. Que nadie se engañe, hermano. Gloria a Dios, Padre. Damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Tu palabra es verdad, Señor. La recibimos, la abrazamos y la vivimos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en toda verdad, por ayudarnos. Aleluya. Gloria a Jesús. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Seguimos tu camino, caminamos contigo. Te glorificamos con nuestra vida. Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén.